Domingo 25 del tiempo ordinario, y el evangelio que se nos invita a meditar para este domingo es el de San Marcos del capítulo 9, versículos del 30 al 37, que dice así: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hemos llegado a este domingo 25 del tiempo ordinario y bueno, seguimos en los relatos del Evangelio de San Marcos, y hoy se nos vuelve a recordar lo que el domingo anterior ya nos hacía mención el Evangelio, y era que por primera vez Jesús anunciaba a sus discípulos que Él era el Mesías, pero que ese Mesías tenía que cumplir, venía una misión, y esa misión iba a ser por medio de su pasión, muerte y resurrección. Y escuchábamos el domingo anterior que los apóstoles tenían resistencia ante esto, y bueno, sale a relucir un Pedro que quiere persuadir a Jesús para que no sucedan estas cosas. Pero hoy, por segunda vez, Jesús les vuelve a anunciar a sus discípulos este anuncio, les anuncia esto, que el Mesías tiene que pasar, tiene que sufrir mucho, tiene que padecer, tiene que morir, pero va a resucitar. Y bueno, al parecer todavía los discípulos no logran entender qué es lo que va a hacer Jesús, cómo va a cumplir su misión. Todavía no lo entienden, y por eso como que lo ignoran y tienen dudas, pero les cuesta pedir una explicación. Prefieren guardárselo, no le hacen más preguntas a Jesús. Y bueno, podría ser por muchas cosas, pero podría ser por el miedo, porque causa este miedo de decir: mi maestro, mi amigo va a sufrir, va a padecer, va a morir, y se resisten a esto y por eso no quieren pedir una explicación. Pero la segunda parte es sumamente importante y es sumamente elemental también, pues para nuestra vida cristiana. Dice que cuando llegaron a Cafarnaúm, Jesús se dio cuenta que por el camino venían haciendo una pequeña discusión. Y ante esto, Jesús les pregunta: a ver, ¿qué cosa vienen discutiendo por el camino? Y es que ya Jesús había intuido, y era precisamente sobre quién de ellos era el más importante. Y es que ya empezaba en esta pequeña comunidad de los 12, empezaba un pequeño celo humano, natural, como nos puede pasar en cualquier ambiente de comunidad. Llámese grupos de la iglesia, llámese la parroquia, llámese el ambiente familiar, llámese el ambiente laboral, donde quiera, el ambiente de vecinos, donde quiera que te encuentres, empieza a surgir a veces una pequeña incertidumbre. Y en estos discípulos, en estos apóstoles, empieza a surgir quién es el más importante. Pero hay un dato: no lo hacen a voces, sino lo empiezan, diríamos, a cuchichear, lo empiezan a murmurar, lo empiezan a comentar, quizás en voz baja, para que Jesús no se dé cuenta.
Y entre ellos empieza a surgir estos pequeños comentarios, a lo mejor no tan agradables, no tan productivos, sino que empiezan incluso a hacer selecciones y empiezan las propuestas de quién es el más importante. Y ante esto, Jesús, que es un maestro, que es un sabio, que es un guía, que es un amigo, y él anteriormente ya nos dijo que las cosas malas que nosotros hacemos, él ya lo dijo anteriormente, que surge de nuestro corazón. No daña al hombre lo que entra, sino lo que sale. Y Jesús, al ver que de sus corazones está saliendo algo no tan bueno, Jesús los llama. Se sienta con ellos, dice el Evangelio, es decir, se pone a la misma altura de ellos y les pregunta, a ver amigos, ¿de qué vienen discutiendo por el camino? Y Jesús les dice, sáquenlo. Si hay alguna molestia, si hay alguna incertidumbre, si hay alguna duda o lo que fuera, sácalo. No te lo guardes en el corazón, coméntalo como comunidad que somos, como comunidad de discípulos del Mesías. Comenten qué es lo que está pasando. Y Jesús seguramente hace que sus amigos saquen todo lo que traen dentro, lo que traen atorado dentro, y lo saca. Y es Jesús cuando luego dice unas palabras. Pero antes de decir esto, yo quisiera decirte que lo peor que podemos hacer como familia, como comunidad, familia, grupo de la iglesia, ambiente laboral, es que haya una molestia y te lo guardes. Es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque esa molestia que va a haber en el fondo de tu corazón no se va a quedar ahí, sino que va a empezar a crecer. Va a crecer la envidia, va a crecer el odio, va a crecer el rencor, va a crecer lo que tengas en el corazón. Eso que está ahí no se queda, sino que crece y se va adaptando conforme va pasando el tiempo. Y si no lo sacas con alguien de confianza que le digas, mira, esto me está pasando, eso se va a transformar después en una explosión, porque de tanto guardarlo llegará el momento de sacarlo, pero no saldrá de la mejor manera. Por eso Jesús no quiere que esto pase en su comunidad y les dice, sáquenlo ahorita que está surgiendo, que está naciendo, sáquenlo por favor. Y les da un pequeño consejo. A ver, si alguien de ustedes quiere ser el primero, tiene que tener dos cositas. Tiene que ser el último y tiene que ser el servidor de todos. Porque no basta con ser el último. Porque si a veces somos el último, a lo mejor es nomás para presumir. Es que yo dejo pasar a todos, es que yo sirvo, es que yo esto, es que yo el otro. A lo mejor me quedo a lo último solamente como espectador para ver quién sí hace y quién no hace. Y por eso Jesús pone otra característica del que se queda a lo último. Y dice, ese que se queda tiene que ser el servidor. Es decir, tiene que estar enfocado sirviendo a los demás. Tiene que estar enfocado ayudando a los demás. No solamente estar de manera estática en lo último, sino estar activo, estar en el servicio. Y estando así, no te da tiempo ni siquiera de mirar a los demás, porque estás actuando como Dios actúa, a lo último y sirviendo a los demás. Pues eso es lo que hoy le dice Jesús a sus discípulos. Y por último, pone como ejemplo a un niño. Dice que lo abraza y dice, el que no se haga como este niño, pues no va a entrar en el reino de los cielos. Y el que reciba uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino recibe al que me ha enviado. O sea, toda una cadena que quiere Jesús que recibamos en los niños, en eso que está poniendo como ejemplo, recibamos a Jesús. Y con Él recibamos también todo lo que viene del Padre Celestial. Y del niño, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que un niño es sencillo, es sincero y es humilde. Pues le pedimos al Señor que nos dé todas estas cosas que hoy nos muestra en el corazón. Primero, yo te aconsejo a la luz del Evangelio.
Si hubiera algo por ahí que está guardadito en tu corazón, sácalo pronto. Busca a alguien que te aconseje, donde puedas descargar todo, pero que te dé un buen consejo, para que eso ya no se guarde en el corazón. Segundo, si quieres ser el primero, está bien, pero solo recuerda que el primero es el último y está sirviendo a sus hermanos. Y tercero, recuerda que si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que ser como un niño, sencillo, sincero y humilde. Pues le pedimos al Señor que nos dé esta gracia a cada uno de nosotros. Feliz domingo, Día del Señor.